Hoy, 29 de junio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el aniversario de creación cardenalicia del eminentísimo Toribio Porco Ticona. Por el aniversario sacerdotal del Padre Basilio Bonaldi. Por el cumpleaños del Padre Pedro Pablo Cuellar García y Mary Candia Chambi. Por la bendición del aniversario de la zona San Pablo. Por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Irene Manríquez Moya, Ángel Solís Balda, Raúl Hipólito Maidana, Maguiber Victoriano Tarqui, Paulina Fernández de Nogales, familia Aruquipa Poma. Por el descanso eterno de Meliton Villegas Aguirre y Wilfredo Iquice Cotaña. Comenzamos nuestra celebración. Buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos en la Iglesia la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, las dos columnas más importantes de la Iglesia que se adhirieron de manera incondicional a la voluntad del Padre, por medio de Jesucristo, incluso entregando su vida por el anuncio del reino. Juntos dan forma a la misión de la Iglesia y por ello hoy pedimos su intercesión para que como continuadores de la misión de Cristo en la tierra sepamos ser fieles a su palabra y comprometidos en su anuncio. Hoy recibimos al Padre Giovanni Alghieri, quien presidirá nuestra celebración. Iniciemos nuestra celebración cantando. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dulces como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es un honor para mí estar aquí con ustedes para compartir esta celebración de la Eucaristía en esta solemnidad grande de San Pedro y Pablo. Es un honor, decía, compartir con la comunidad parte de mi vida como párroco en la comunidad de Munaipata, sobre todo en la capilla de la Portada, por el trabajo que estamos haciendo por la gente de esta comunidad. Por eso agradezco a Dios, agradezco a cada uno de ustedes por compartir conmigo una parte de la vida y del tiempo. Celebramos esta Eucaristía, como siempre, empezando pidiendo perdón a Dios de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque es la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios del celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Que al mundo libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solamente tú eres santo, mas solamente tú, mi Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Situados en el comienzo de la persecución del rey Agripa I
contra la comunidad cristiana, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la acción poderosa de Dios con Pedro, en el momento en que es encarcelado por su continua predicación y el ángel del Señor lo guía para salir de la prisión. Oremos, escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo y después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandecía en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él me da la salvación, en Él confío y no hay temor, en Él confío y no hay temor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él me da la salvación, en Él confío y no hay temor, en Él confío y no hay temor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él me
En la segunda lectura, Pablo hace un sumario de su vida, representándola como el esfuerzo y la entrega apasionada por el Evangelio. La recompensa de todo ese esfuerzo es la mayor esperanza de Pablo, ya que viene del Señor, según lo que él había dicho. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermediario y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy se le da a Pedro oficialmente el título de piedra, roca en la que Jesús va a edificar su iglesia. Aunque ésta tiene un cimiento frágil, no se hundirá. El misterio de la iglesia, con Pedro a la cabeza, es un misterio de fragilidad sostenido por la mano de Jesús que la cuida y la mantiene en pie. Por otro lado, Pedro recibe el poder de atar y desatar. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, aclamemos el Santo Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, querida comunidad, es un honor, ya les he dicho, estar aquí, compartir con ustedes este momento grande de la Eucaristía, con tan lindos sacerdotes que ustedes tienen aquí en el alto. Ustedes van a buscar el párroco de Munaipata, que no habla también bien, pero ustedes tienen mucha paciencia. La última vez que nos hemos encontrado estábamos en Iquique, era el día de mi cumpleaños, el 21 de enero, hemos celebrado la Eucaristía, hemos compartido también la palabra de Dios. Saludo al Padre Pepe, que nos está mirando, nos está escuchando, agradecerlo por esta invitación tan linda y tan hermosa. Intentaré, he preparado la homilía, intentaré decirle algo porque esta palabra que hemos escuchado, tan linda, tan hermosa, puede ayudarnos un poco a vivir la vida. Empiezo con la primera palabra. He sacado 3 puntos cada lectura en el Evangelio 4. Primera lectura. Se dice: la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Es un tiempo, esto que estamos viviendo, donde como iglesia tenemos que rezar para todos. La iglesia, la primera comunidad, rezaba por Pedro en el momento de la dificultad, estaba en la cárcel. También nosotros tenemos que rezar por toda la gente que en este momento lo necesita. Y no solo porque estamos en un tiempo de pandemia, sino porque la gente necesita de nuestra oración. No olvidamos esto, primer trabajo que tenemos que hacer como iglesia, rezar para todos. Lo que estaba sucediendo a Pedro en este momento, por intervención del ángel, sino que él creía tener una visión. Los planes de Dios para nosotros no son una visión. No es una visión aquello que está pasando en nuestra vida. Muchas veces tenemos esta idea, es una imaginación, es una visión, no es verdad. Todo aquello que está pasando en nuestra vida está dentro del plan de Dios. Pedro dice: ahora sé que realmente es el Señor. Realmente, querida comunidad, es el Señor. El Señor está realizando grandes cosas, obras en cada uno de nosotros, según aquello que nosotros somos. Tu historia personal es importante. Tú eres único. Cada uno de nosotros es una persona única y está dentro de un plan que nosotros muchas veces no conocemos, pero es el Señor que realiza para cada uno de nosotros sus obras. San Pablo, en la lectura, cuando está escribiendo a su amigo Timoteo, empieza así la carta: querido hijo. Esta es una particularidad de esta comunidad, la palabra hijo y hija. Muchas veces yo les he escuchado llamarse hijo y hija. Querido hijo, querida hija. Es una particularidad de ustedes. Yo en Munaipata, en la portada, cuando les escucho hablar al teléfono, al celular, siento este ligame fuerte entre ustedes, hijo y hija. Y no es simplemente un ligame de sangre. Aquí se habla de comunidad. Y dentro de una comunidad, el sangre que ustedes tienen es el ligame más fuerte. Hijo e hija. Que dice más de un amigo o de una amiga. Hijo es algo de más profundo. Esta parte me gusta mucho. He peleado hasta el fin el buen combate.
la pelea. El gusto de la pelea para algo de importante. Yo creo que hemos peleado mucho, también con ustedes. No existe, querida comunidad, una pelea sin un fin. El fin, aquí San Pablo nos dice el buen combate. Existe una buena razón para pelear. Y la razón o es por Cristo o es por la defensa de los demás. Si no es este el motivo de la pelea, no es una justa pelea. Por eso, no tenemos que pelear si no tenemos una buena razón. Conservé la fe, dice San Pablo. Pregunto, ¿están conservando la fe ustedes? Que no significa solo rezar el rosario todos juntos en la capilla. Conservar la fe es otra cosa. En otra carta, San Pablo dice, en la carta a los Corintios, ay de mí si no evangelizaré. Esto es nuestro desafío, evangelizar. Vamos al Evangelio, que me parece la parte más fuerte de hoy. Pregunta que dice la gente sobre el Hijo del Hombre, ¿quién dice que es? Esta es la pregunta de la vida. Saber quién es Jesucristo es nuestra vida, en nuestra vida condiciona nuestra forma de acogerle en nuestra vida. Saber quién es. Existe una opinión pública, el pensamiento de la gente. Algunos, otros hemos escuchado en el Evangelio. Pero de verdad, ¿quién es Jesús? ¿Es un genio que ha intuido algo nuevo? ¿Jesús es un desequilibrado que cree ser Dios? ¿Es simplemente un gran maestro de la existencia? ¿Es un revolucionario fracasado? ¿Un gran muerto por si acaso? ¿Un exaltado que dice amarlo más que todo? Ayer, Evangelio. La respuesta de Pedro nos ayuda a entender quién es Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mesías, es decir, Cristo, el Cristo es Mesías. Aquel los hombres han esperado desde siempre. Aquel que es el objeto de la nostalgia, el del gran deseo espontáneo de todos los hombres. El Hijo de Dios vivo, enviado a nosotros, pero no por una divinidad abstracta y lejana, gélida e infinitamente indiferente, sino por Dios vivo. Esto es de Dios que vive y da la vida. Dios que es el centro de nuestro existir, que cuando no sabemos referirlo a Dios vivo, aparece denso, insensato y un desierto absurdo. Así decía el cardenal Biffi. La última sugerencia que les dejo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera vez que aparece la palabra iglesia en la historia, directamente de la boca del Hijo de Dios. Mi iglesia. Solo en su iglesia y no en cualquier otra agrupación religiosa se tiene la garantía de descubrir a Cristo. La iglesia es suya y ninguno se la puede robar. Por eso, la iglesia es la cosa más fuerte que existe, aunque fundada sobre la cosa más débil, es decir, sobre la fragilidad de un hombre. Y me permito de decir y terminar también sobre nuestra fragilidad.
La iglesia que nosotros constituimos es parte de nuestra vida y nuestra vida frágil es parte de la iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a responder a cada invocación. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Pedimos al Señor por el Papa Francisco, en el día en que recordamos y celebramos su ministerio como pastor de nuestra Iglesia, para que el Señor siempre lo llene de su Espíritu Santo y le conceda los dones que más necesite para poder llevar a cabo con amor y responsabilidad la misión que Dios le ha encomendado. Oremos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Pidamos por la vida religiosa, para que a ejemplo de San Pedro y San Pablo trabajen siempre por anunciar con pasión la palabra de Dios en nuestra sociedad. Oremos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Pedimos por los que sufren la pobreza, para que gracias a la generosidad de los cristianos encuentren una mano que les ayude y les dé el amor y sentido que buscan. Oremos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Pedimos por los padres de familia, para que sepan educar a sus hijos bajo la fe y las enseñanzas de Jesús, para que así formen a futuros hombres y mujeres de bien. Oremos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Pedimos por el personal sanitario que continúa entregando su servicio a los más necesitados, para que, al igual que Pedro, confíen en que el Señor les dará la recompensa y la bendición. Oremos. Por tus apóstoles Pedro y Pablo, óyenos. Vamos a recordar en esta Eucaristía el aniversario de creación cardenalicia del eminentísimo Toribio Porco Ticona, para el aniversario sacerdotal del padre Basilio Bonaldi, por los cumpleaños del presbítero Pedro Pablo Villar García y Mary Candia Chambi. Vamos a pedir una bendición especial por el aniversario de la zona San Pablo, 30 años. También rezar por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Cías Sánchez, José Heracleo Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Irene Manríquez Moya, Ángel Solís Balda, Raúl Hipólito Maidana, Maguiver Victoriano Tarqui, Paulina Fernández de Nogales y la familia Aruquipa Poma. Y también vamos a poner en las manos de Dios los difuntos Meliton Villegas Aguirre, 9 días que ha fallecido, y Wilfredo Iquise Cotaña.
2 días. Oremos. Por los apóstoles Pedro y Pablo, oremos. Padre, escucha nuestras oraciones y todo aquello que tenemos en el corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamando a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque grande es Él. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento y el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo y los mártires, todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eugenio, los auxiliares Giovanni y Pascual, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Melitón y Wilfredo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén, 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces me descubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente agregados en el amor y perseverando en la fracción del pan, en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las figuras de Pedro y Pablo son realmente importantes en nuestra iglesia, ya que de ellos recibimos el ejemplo de apóstoles y seguidores que Cristo necesita. Pidamos su intercesión para que, alimentados por su palabra, podamos cultivar en nuestros corazones el deseo misionero de anunciar el reino y defenderlo con nuestra propia vida. Recibamos la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en los santos Pedro y Pablo la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Pedro y San Pablo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, ha terminado nuestra celebración, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí, no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Bienvenidos a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy quiero compartir con ustedes la liturgia de las horas, o también conocido como el oficio divino. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué es? La liturgia de las horas es la oración cotidiana de la Iglesia. Al igual que Cristo oraba día a día al Padre, la Iglesia nos invita por medio de la liturgia de las horas a estar en constante oración, en constante diálogo con Dios, para poder reflexionar su palabra, para poder profundizar en la experiencia de Dios, para que nuestra vida se transforme en semejanza de ese Dios viviente. Precisamente por eso la Iglesia nos invita en determinados momentos del día a poder coger el libro, la oración de los fieles, y poderla meditar, poderla reflexionar. Precisamente por eso, por la mañana, muy temprano, al momento de despertar, la Iglesia nos invita a rezar el laudes. ¿Y qué es el laudes? Es la oración en la cual nosotros, tanto en mente, en alma y en corazón, le estamos diciendo a Dios que sea la luz a lo largo de todo nuestro día,
que Él sea lo que impere en nuestro pensamiento y en nuestro obrar. Posteriormente a laudes, la iglesia primitiva invitaba a que los fieles puedan orar en todo momento y lugar, y por eso la iglesia nos invita a que podamos hacer el rezo de las tercias, las sextas y las nonas. Estas oraciones generalmente se las hacía de manera más personal, ¿no? Individual, porque los fieles cristianos en la antigüedad oraban, rezaban en el trabajo, en la actividad cotidiana, en los momentos en los que tenían que hacer alguna cosa en concreto, ¿no? Y profundizaban en la palabra para que realmente Dios permanezca en su mente y en su corazón. Y en la actualidad la iglesia también nos invita a poder rezarlas, para que nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón siempre tienda a ese Padre que está en los cielos. Posteriormente a estas 3 oraciones o 3 momentos de oración, tenemos el rezo de las vísperas. ¿Y las vísperas qué es? Es el momento en el cual nosotros ofrecemos a Dios todo nuestro día, todo el sacrificio que hemos realizado a lo largo del día. Precisamente por eso, este rezo se lo realiza al momento del anochecer, cuando está cayendo la noche. Le estamos dando gracias a Dios por medio de esta oración, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que nos ha dado a lo largo de este día y por todas las oportunidades que nos ha dado. Pero al mismo tiempo, le decimos en la oración de las vísperas de que Él sea la luz día a día en nuestras vidas, que esa luz no se apague en nuestro corazón y que esa luz al día siguiente vuelva a amanecer, vuelva a crecer, ¿no? Vuelva a encenderse cuando el sol sale, ¿no? Pero de la misma manera como nosotros le estamos dando gracias y le estamos pidiendo, ¿no?, que Él sea nuestra luz, que permanezca con nosotros y que vuelva a salir, la iglesia oriental está rezando en laudes. Y eso nos muestra la comunión que tenemos, la universalidad de la iglesia, porque en todo el mundo, en toda la iglesia, se hacen estas oraciones que están en comunión de unos con otros. Para finalizar, tenemos 2 oraciones más que la iglesia nos propone para estar constantemente en diálogo y reflexión con Dios. Y la primera es las completas. Cuando estamos a punto de dormirnos, la iglesia nos invita a rezar las completas, que es la oración de agradecimiento por todo lo vivido, pero al mismo tiempo diciendo que nos proteja durante todo nuestro descanso. Porque hay una parte de la oración de las completas que dice: el demonio está hambriento buscando a quien devorar, ¿no? Y nosotros le pedimos a Dios que nos cuide para que ese león hambriento, que es el demonio, no pueda comernos, no pueda vencernos. Y Dios nos protege día a día. Y por último tenemos el oficio de lectura. Este oficio de lectura se lleva más seguido por los consagrados, y es la experiencia de toda la iglesia, de todo el magisterio, de toda la doctrina de la iglesia, ¿no? Ahí se meten más textos de los padres de la iglesia, ¿no?, para que nosotros podamos saborear de una manera mucho más amena, mucho más profunda la palabra de Dios y profundizar en esta experiencia. También es importante decir que la liturgia de las horas se estructura de la siguiente manera. Tenemos salmos, tenemos un cántico, ¿no?, tenemos una proclamación de la palabra, tenemos un cántico y tenemos unas preces y una oración de conclusión, ¿no? Los salmos nos invitan a profundizar en la experiencia cotidiana de la iglesia y de nuestra vida. El cántico es una oración, ¿no?, un rezo de alabanza, de agradecimiento, de glorificar, de bendecir a Dios. Luego tenemos la parte de la lectura de la palabra de Dios,
que nos invita a poder reflexionar en torno a la palabra, ¿no?, a la Sagrada Escritura, sobre el acontecimiento de la experiencia de Cristo en nuestras vidas y por sobre todo de su resurrección y de su pasión. Posteriormente a él tenemos el cántico, ya sea el Benedictus por la mañana o el Magnificat por la noche, que nos están invitando a ser como una extensión de la palabra de Dios para poder interiorizar aún más en la experiencia de Cristo. Por último, tenemos las preces, ¿no? En todo momento tenemos que pedir a Dios que nos acompañe, pedir a Dios que nos dé salud, pedir a Dios por la iglesia, ¿no? Y precisamente por eso existen estas preces. Es el momento de pedirle a Dios lo que más necesitamos en nuestro día a día. Y por último, tenemos la oración de conclusión, que está añadida a la oración del Padre Nuestro, la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Espero que este momento de catequesis les haya servido y nos vemos en la próxima catequesis.